Hola, bienvenidos a Pixel Filosofía y Ciencia, cursos en línea. En esta ocasión les compartiré un seminario que impartí hace una semana en la Universidad Autónoma de Baja California, que se titula Sobre la óptica del ojo humano como sistema formador de imágenes. Algunos miembros o mejor dicho, seguidores de la página pidieron que compartiera esta información y con mucho gusto aquí les comparto este seminario. Tenemos pues sobre la óptica del ojo humano como sistema formador de imágenes. Y en pantalla tenemos un bello ojo con un iris bastante llamativo. Y tenemos el logotipo de Faisal Filosofía y Ciencia, cursos en línea. Allí por si no nos has seguido, nos puedes encontrar en Facebook de esta manera. Bien, el ojo como sistema formador de imágenes. Para los humanos, la visión es probablemente el sentido más preciado. Nuestro sistema visual forma parte del cerebro. Sin embargo, este proceso es comenzado por un elemento óptico aparentemente simple, el ojo. Aquí en pantalla tenemos un esquemita donde se nos muestra la formación y el procesamiento de esta imagen. Grosso modo, naturalmente. Tenemos un objeto y se forma una imagen de este objeto en nuestra pantalla receptora, que sería la retina. La retina es una superficie curva que propiamente se le conoce como túnica nerviosa, en la cual hay una serie de fotorreceptores que cuando son estimulados por lo que sería la energía lumínica, convierten esta energía lumínica en una señal eléctrica que posteriormente es procesada por la corteza cerebral y tenemos nuestra imagen derecha como solemos verla. Aquí está esta imagen invertida, que es una característica propia de un sistema formador de imágenes, en este caso que tiene una lente convergente conocida como cristalino, y la córnea, que sería una superficie refractiva, la cual pues se encarga cierta forma de doblar los rayos o de formar el frente de onda para que llegue, o mejor dicho, se propague la luz a través del cristalino y este enfoca la imagen, enfoca la luz, o mejor dicho, se forma la imagen en la retina. Y aquí pues, con este esquema podemos ver más o menos sobre este asunto. Hay otra característica, aquí podemos visualizar en la imagen que hay en pantalla cómo los fotorreceptores perciben la luz. Podemos ver que en el centro es un tanto más nítida. ¿Y por qué? Después lo vamos a ver, pero se los adelanto. Esto se debe a que hay una región en la retina que se conoce como fobia, la cual, o mejor dicho, en la cual los fotorreceptores llegan de forma directa. No obstante, en la periferia de la retina, los fotorreceptores están casi en la última capa, cerca de algo que se conoce como capa pigmentaria, y la luz no llega directo a estos fotorreceptores. ¿Por qué? Porque delante de estos fotorreceptores hay toda una amplitud, toda una variedad de células verticales, también horizontales, que son las encargadas de transmitir la señal eléctrica que los fotorreceptores, a través de un proceso de transducción, convierten la energía lumínica en una señal eléctrica, la cual es procesada a través de fibras ópticas, a través del nervio óptico, a la corteza cerebral, donde finalmente el cerebro procesa la imagen, es decir, llena aquellos huecos de información que son percibidos a través de los fotorreceptores que están en la retina. Bien, antes de observar lo que sería al ojo como sistema formador de imágenes, conviene que analicemos y visualicemos algunos otros sistemas formadores de imágenes. Aquí tenemos un caso sencillo, y ya incluso en el siglo XI, en lo que serían los árabes, ellos ya habían descubierto la riqueza formadora de imágenes que tiene la cámara oscura. Así pues, ¿cómo se forma una imagen en una cámara oscura? Como el mismo nombre lo sugiere, necesitamos una cámara, es decir, una habitación o si quieren un espacio en el cual queremos que se forme la imagen. Aquí necesitamos una superficie
que pues, sea sensible a la luz. Puede ser una película o incluso también pues, puede ser la misma superficie oscura. Así pues, tenemos el proceso de formación de imágenes a través de un orificio conocido como pinhole. Este pinhole en sí no es una lente, es decir, no tiene una distancia focal asociada. La distancia focal, para los que no están familiarizados, la podemos entender como el punto donde los rayos que provienen, o mejor dicho, es el punto donde se enfocan los rayos que provienen o inciden paralelos al eje óptico y que de esta manera inciden a la lente y pues ya logran enfocarse. Entonces, la distancia focal sería eso, la distancia que hay entre la lente y el plano donde los rayos convergen, siempre y cuando los rayos hayan incidido de forma paralela al eje óptico, o si quieren verlo, pues un frente de onda que se está pues, propagando y llega pues, a la lente. Algo así podemos entender la distancia focal. En este caso, los rayos que provienen de un objeto son filtrados a través de este pinhole, que es un pequeño orificio. Ahí, según se comenta, el orificio adecuado para lograr este filtrado de, digamos, de frecuencias o de información es de 0.5 milímetros aproximadamente. Como podrás darte cuenta, como es un orificio pequeño, pues se va a requerir de bastante tiempo de exposición para lograr la formación de una imagen. Una característica que tiene es que la imagen que se forma en la cámara oscura es invertida. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de ver la imagen que se forma dentro de una cámara oscura. Si no, hay varios videos en YouTube donde te explican cómo hacer una cámara oscura. Así pues, otra de las ventajas que tiene la cámara oscura es de que todos los objetos que aparecen en lo que sería en la imagen están en foco, es decir, están enfocados. Y esto se debe a que pues, lo que realiza fundamentalmente el pinhole, como comentaba, es filtrar la luz, es decir, impide que pase toda la luz y la imagen que está aquí o el punto imagen que está aquí corresponde con el punto objeto que está acá. Así que, por ejemplo, si acá tuviéramos otra flechita, se formaría una imagen invertida correspondiente para acá y así sucesivamente. Después se empezó a trabajar en otro sistema formador de imágenes que sería la cámara simple. A esta cámara oscura, que ya había sido archirreconocida, incluso pues, el mismo Da Vinci también llegó a trabajar con ella. Después se les ocurrió ponerle una lente a este pinhole. ¿Y qué ofrece esta lente respecto al pinhole en términos de ventaja? Una primera ventaja sería que la lente ofrece una distancia focal y también como enfoca los rayos, otra de las ventajas es que se requiere menor tiempo de exposición. Así que esta es otra de las ventajas que ofrece la lente respecto a la cámara oscura. La otra desventaja es de que va a haber una dependencia entre la distancia que hay entre la lente y la imagen y la lente y el objeto. De hecho, hay una formulita que se utiliza mucho en óptica geométrica que es la ecuación del la ecuación de las lentes del gas. Tenemos 1 sobre F igual a 1 sobre D más 1 sobre I. Es decir, el inverso de la distancia focal es igual al inverso de la distancia del objeto. Aquí pues, también podemos poner una O, bueno, quién sabe por qué puse aquí, tendría que ser una O, más el inverso de la distancia imagen. Así que pues aquí tenemos esta formulita. Ya vemos que la distancia focal depende de estas distancias, fundamentalmente. Ahorita vamos a borrar esto que tenemos aquí. Continuamos. Así pues, podemos considerar al ojo como un sistema compuesto por dos lentes. Tenemos la córnea, que sería esta región, este segmento de esfera, y el cristalino, que es una lente biconvexa con diferente radio de curvatura. Vemos que es mucho más simple en comparación a las lentes de una cámara, sin duda alguna. Aquí abajo tenemos
un sistema de lentes de una cámara, puede ser de esas digitales, incluso las cámaras que tienen los celulares es un arreglo sofisticado de lentes y pues, nuestro ojo vemos que es relativamente sencillo. Sin embargo, recordemos que todo esto es un arreglo biológico y esta lente, el cristalino, es el que tiene pues, bastantes variables y ofrece una gran riqueza. En cierta forma determina la manera en la que vemos el mundo. Ahora bien, como habrán notado, la imagen que se forma en la retina es invertida. En 1604, Kepler postuló que se proyectaba una imagen invertida del objeto en la retina. Lo anterior tras aplicar la teoría refractiva de superficies al ojo. Uno de los problemas que se tenían en esa época era cómo determinar el hecho de que nosotros miramos el mundo derecho y no invertido. ¿Por qué ocurre esto? Y algunos en la época de Kepler empezaron a realizar algunos modelos un tanto complicados y Kepler, tras algunas observaciones de los elementos refringentes del ojo, determinó, tras el estudio y la aplicación de la teoría refractiva de superficies al ojo, que la imagen que se tenía que formar en la retina tenía que ser invertida y no derecha. De ahí que Kepler también mencionó que era, o mejor dicho, el que se encargaba de procesar la imagen era formalmente el cerebro quien se encargaba de ponerla derecha. Esta afirmación del buen Kepler fue confirmada por el jesuita Christoph Scheiner, quien confirmó experimentalmente en 1619 aproximadamente la suposición de Kepler. ¿Qué fue lo que hizo Christoph? Christoph cortó lo que sería la esclera, hizo una ventanita y le agregó una cáscara de huevo. Y lo que observó en la cáscara de huevo fue efectivamente una imagen invertida. Esto utilizando, claro está, un ojo enucleado, es decir, es un ojo fuera de la cavidad orbitaria, por decirlo de una manera. Así pues, podemos visualizar o comparar al ojo como una cámara. Una cámara tiene una lente, tiene una apertura que es variable, una especie de diafragma, y también tiene una pantalla en la cual se reciben las imágenes. Anteriormente, las cámaras utilizaban una serie de películas. No sé si les tocaron esas películas de rollo que se llevaban a revelar, que eran prácticamente pues, películas sensibles a la luz, de tal manera que si tú las sacabas de, de la cámara sin la debida precaución, pues estas se velaban y ya no servían. Actualmente las cámaras digitales lo que utilizan en esta sección es una serie, un arreglo bidimensional que es conocido como CCD o actualmente lo que se conoce como el CMOS. Y este CCD es un arreglo bidimensional de fotorreceptores, de fotodiodos, los cuales funcionan de manera un tanto análoga a los fotorreceptores que tenemos en la retina y que después vamos a analizar. Así pues, en comparación, lo que sería la cámara y el ojo, tenemos asimismo una pupila que es semejante a esta apertura variable. Esta pupila está determinada por las dimensiones, por la contracción y la dilatación que genera el iris a través de una serie de músculos que después los vamos a ver. Tiene una lente, esta lente varía su forma para cambiar la distancia focal. Vemos que la distancia focal depende de la distancia que hay entre el objeto y la lente y también la lente y el objeto de acuerdo con la ecuación que acabamos de ver. Y la imagen que se forma no es una superficie, digamos, plana, sino es una superficie curva y a través de los fotorreceptores se encarga de transmitir la información para finalmente llegar al cerebro. Ahora bien, antes de comenzar con la óptica formalmente, vamos a ver un tanto de anatomía y fisiología. Dentro de la fisiología del ojo humano es donde vamos a analizar o meter este campo de la óptica. ¿Qué es anatomía? Derivado del griego anatemnein y también de ana y temnein, eh, significa las siguientes cosas: cortar, separar. Ana significa hacia arriba, entre, y temnen, cortar.
Así que la anatomía es la ciencia que estudia la conformación y la estructura de los seres organizados. Siendo estos vegetales y animales, los primeros corresponden a la botánica y los segundos a la zoología, donde se estudiará anatomía humana. Fisiología humana, la fisiología humana, por otro lado, consiste en intentar explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. El objetivo de la fisiología en sí es explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progreso de la vida. Así pues, la diferencia fundamental entre la anatomía y la fisiología radica en que la anatomía se encarga de estudiar cuál es la situación de los elementos del cuerpo y también cuáles son sus características. En cambio, en la fisiología ya te ponen a ver cómo interactúan estos elementos entre sí, tanto un aspecto químico, un aspecto físico, etcétera. Y es algo que los médicos suelen estudiar. En mi caso, yo aquí estoy haciendo mi análisis como físico y pues a lo mejor si algún médico está observando esto, si algún especialista en oftalmo está observando este video y tiene algunas observaciones, pues ahí con gusto en los comentarios lo pueden dejar. Bien, tenemos el sentido de la vista. El órgano del cuerpo humano, especialmente destinado para la recepción de las impresiones visuales, es el globo del ojo. Aquí seguramente al observar esta imagen, si algún médico está observando esta charla, notará que fue tomada de una obra clásica dentro de lo que sería anatomía humana, como es el Quirós. Así que pues, para la cuestión anatómica me estuve basando en el Quirós y en el Rubier, y para algunos detalles fisiológicos me estuve basando en el Guyton, que son pues, libros clásicos dentro de la rama de la medicina. Bien, es un órgano par, como seguramente se habrán dado cuenta, salvo que estén pues, un tanto tuertos, colocados simétricamente en la parte superior y lateral de la cara, en la porción anterior de las cavidades orbitarias. Aquí, para los que no estén familiarizados con esta terminología, sí me gustaría que tomaran en cuenta este esquemita. Tenemos pues, el globo del ojo, un globo ocular, el cual está dividido por un ecuador, una línea que está pues, en medio de la esfera y que divide al globo ocular en dos secciones, el hemisferio anterior y el hemisferio posterior. Una manera en la que podemos recordar este hemisferio anterior es que anterior significa más alejado de lo que sería pues el cráneo y posterior pues más cercano al nervio óptico o adentro de la cabeza, si quieren verlo de esa manera. Entonces, cuando me refiero a algo anterior en el ojo, me refiero a que está más alejado del cráneo, y si digo posterior, quiere decir que está pues, más cercano a la retina. También está este eje antero-posterior, bastante importante para que lo tomen en cuenta. Y aquí está el nervio óptico, el cual también, esta sección en la retina es conocida como el punto ciego. También después vamos a verlo. El globo ocular, forma y dimensiones, es irregularmente esférico. El diámetro antero-posterior, que sería este de acá, que une pues, la parte anterior con la parte posterior, por eso se llama así, mide 25 milímetros aproximadamente. El diámetro transversal y vertical miden más o menos 23 a 24 milímetros, ahí ya varía dependiendo del individuo. Es irregularmente esférico, ¿por qué? Porque esta esfericidad es, digamos, frustrada por este segmento de esfera que se conoce como la córnea, que después la vamos a analizar. Peso y consistencia. El peso del ojo es de 7 a 8 gramos. Su consistencia es muy firme debido a la presión que ejercen sobre las paredes del globo ocular los líquidos que contienen. En el Rubier dice que la consistencia que tienen los ojos es similar a la de un testículo. Así que ya cada quien con su experiencia puede explorar y por analogía puede ver cuál es la consistencia del ojo. O si se siente muy valientes, que no es muy recomendable, pues pueden tocarse el globo ocular. Situación y relación del ojo con las paredes de la órbita. El ojo está situado entre esta cavidad que se conoce como cavidad orbitaria o también órbita. Aquí en este video no nos vamos
a meter mucho con todos estos detalles que pues, ya es propiamente para un médico el memorizar. Y pues así no es mucha información la que manejan en anatomía los médicos, así que pues, mis respetos en ese sentido. Aquí este conducto, este orificio es el que me gustaría que tomaran en cuenta. Este conducto óptico es pues, el conducto a través del cual pasa el nervio óptico, fundamental pues, para la transmisión de la señal eléctrica que los fotorreceptores pues, a través de un proceso de transducción han formado. Así que el ojo se encuentra pues, en esta situación. El globo ocular ocupa la parte anterior de la órbita a la que desborda un poco anteriormente, es decir, se sale de esta cavidad orbitaria. La relación que tiene con estas paredes de la cavidad orbitaria son las siguientes. Para abajo son 11 milímetros, aquí hacia arriba 9, y lateralmente tenemos que 11 milímetros y 6 milímetros. Así que esta es la situación del ojo humano respecto a la cavidad orbitaria. Constitución anatómica. El globo ocular se compone de una pared y un contenido. Aquí tenemos la imagen de un ojo, en la cual aquí estas serían las paredes, estas capas, esclera, coroides, la retina, y el contenido sería formalmente pues, el cristalino, el humor vítreo, el humor acuoso. Sobre la pared está formada por 3 membranas concéntricas. La externa se le conoce como túnica fibrosa, está compuesta por la esclerótica y la córnea. Después tenemos la túnica vascular, que sería formalmente la coroides, y después la túnica nerviosa más interiormente, que es que es lo que conocemos formalmente como retina. Y aquí está esta cosa que se conoce como epitelio pigmentario, importantísimo para evitar reflexiones y así tener una formación de imágenes bastante buena y nítida. Este epitelio pigmentario depende de varios factores como la vitamina A y asimismo de lo que sería la producción de melanina, como lo vamos a ver después. Aquí está la capa de la coroides. Es una capa, vemos que como el mismo nombre lo sugiere, es una túnica vascular. Aquí esto que está aquí como peladito es la parte, esta túnica fibrosa que se conoce como la esclerótica o también la esclera, que es la parte blanca del ojo. Una característica que tiene la esclerótica es de que en las personas ya mayores de edad se va tornando un tanto amarillenta esta esclerótica. Aquí la coroides tiene una multitud de vasos, de venas, de arterias, que básicamente se encargan de la irrigación y también la regulación junto con la circulación propia del humor acuoso en el sistema ocular, pues de algo que se conoce como la presión intraocular. Así que tenemos la coroides, así que si han visto algunas venitas que saltan ahí en la esclera, pues son provenientes de esta capita. En lo que sería el contenido, frecuentemente recibe el nombre de medios transparentes y refringentes del ojo. Tenemos a la lente o cristalino, situada posteriormente al iris. Tenemos el humor acuoso, que llena el espacio existente entre la lente y la córnea. Y el cuerpo vítreo, que contiene lo que sería el humor vítreo, situado posteriormente a la lente hasta la retina. Aquí tenemos otra imagen muy bonita del quirós, donde podemos ver un tanto la estructura del ojo, de la anatomía del ojo humano. Aquí, a diferencia de otros, tenemos este conducto que se conoce como el conducto yaloideo. Este conducto, sobre todo su función era durante la época en que se va formando el feto, donde se va formando la persona durante el embarazo de la mujer, y pues, la sangre que es irrigada a través de esta arteria central viajaba por este conducto yaloideo. Sin embargo, ya a la hora de nacer ya no es necesario
dado que pues, la coroides ya está formada y se puede irrigar al sistema a través de los vasos y arterias que están formalmente en la coroides. Así pues, una vez que nacemos, en algunos casos este conducto hialoideo permanece así, o en otros se empieza a disolver. O también hay un caso en el que quedan algunos remanentes de este conducto hialoideo, generando algo que se conocen como cuerpos flotantes. Estos ocurren sobre todo si miras una superficie lisa y blanca. No sé si alguna vez los has visto. Así que no te asustes, no tienes gusanitos ni nada de eso, sino que son cuerpos remanentes que pues están ahí, eh, digamos, difundiéndose a través de esta sustancia gelatinosa que es el humor vitrio, que está pues, entre el cristalino y la retina. Así que si alguna vez llegas a verlos, no es todo grave, o si lo es, pues hay que me diga algún médico, pero lo que he leído son simplemente remanentes del conducto hialoideo. La córnea, configuración externa. La córnea es redondeada, enteramente transparente y constituye un segmento de esfera de un radio menor al de la esclera. Entonces, el radio de curvatura aproximadamente es de 7.5 milímetros. Ahí varía según los estudios que cada quien, bueno, pues hay un artículo donde vienen pues, diferentes radios de curvatura, ya estos varían según el individuo. Sus dos caras, anterior y posterior, son lisas y brillantes. La anterior es convexa, mientras que la posterior es cóncava. A pesar de ser transparente, la córnea, aquí la tenemos, córnea, a pesar de ser transparente, tiene una serie de capas, como podemos ver aquí. Tenemos el epitelio, la membrana de Bowman. En el epitelio una serie de células de diferente forma que están, mejor dicho, ancladas, o mejor dicho, la membrana de Bowman sirve como una base para este conjunto de células que tenemos acá. El estroma es una serie de, es una estratificación de colágena, como podemos ver acá, que no está enteramente cerrado, sino que hay espacios, hay algo que se conoce como lagunas corneales, donde pues también fluyen diversos tipos de sustancias, también algunos tipos de átomos, como sería sodio o potasio, por esta región. El estroma constituye aproximadamente el 90% de la córnea. También pues tenemos la membrana de Smet y el endotelio. Su curvatura no es siempre regular y las irregularidades de curvatura pueden ocasionar astigmatismo, entre otros tipos de aberraciones. Aquí tenemos un caso que se conoce como queratocono, donde se altera la curvatura de la córnea y tiene pues más la forma de un cono. Esto naturalmente introduce aberraciones en la propagación del frente de onda, lo cual lleva a una formación de imágenes de no muy alta calidad. Iris. El iris constituye la parte anterior de la membrana musculovascular. Pertenece a esta túnica vascular que les había mostrado, que está la coroides, y el iris forma parte de esta estructura junto con algo que se conoce como el músculo ciliar, y donde también está otra estructura importante que se conocen como los procesos ciliares. Se sitúa como un diafragma vertical, circular, de 12 a 13 milímetros y anterior al cristalino, es decir, pues más para afuera. Su espesor es de 0.3 a 0.4 milímetros. Está perforado en su centro por un orificio denominado pupila. La pupila del ser humano tradicionalmente oscila entre los 2 a los 8 milímetros. En algunos casos puede ser menor a 2 milímetros, pero generalmente estas son las dimensiones que se manejan. Naturalmente, como ya te pudiste haber dado cuenta, la pupila se dilata en situaciones de oscuridad o donde la iluminación es tenue. Esto pues para que entre pues, mayor cantidad de luz. En cambio, cuando estamos ante una intensidad lumínica considerable, la pupila se hace pequeña o el iris se contrae y entra menor cantidad de luz. Esto sobre todo pues, para no saturar a los fotorreceptores. De hecho, dependiendo de las circunstancias,
la capa pigmentaria de la retina cambia su coloración. Si está en lo que sería en circunstancias más oscuras, la capa pigmentaria se va tornando pues, más oscura y más sensible a la luz. Esto porque realiza un proceso de conversión de vitamina A con lo que sería la rodopsina en el caso de los bastones. La cara anterior es de coloración muy variable, según los sujetos y las razas, como ya habrán notado. En el caso de los ojos cafés, tiene una gran cantidad de melanina. Es muy ligeramente convexa, irregular y mamelonada. Pupila. La principal función del iris consiste en incrementar la cantidad de luz que llega a los ojos en una situación de oscuridad y disminuirla durante el día. El diámetro de la pupila, como ya les comentaba, es de 2 a 8 milímetros y una característica es que la pupila puede variar hasta 30 veces en una fracción de segundo. Aquí podemos ver un GIF de cómo se dilata y cómo se contrae una pupila. Aquí a lo mejor pudieras preguntarte, pues, ¿cómo fregados haces esto? Esto es posible gracias a una serie de músculos que pues, están aquí en esta capa muscular. Tenemos círculos musculares que se encargan de contraer la pupila y unos músculos radiales que se encargan de dilatarla. Cristalino. Es el más importante de los medios transparentes y refringentes del ojo. Tiene la forma de una lente biconvexa colocada inmediatamente por detrás del iris y de las cámaras anterior y posterior del ojo y por delante del cuerpo vítreo. El diámetro del cristalino es de 9 a 10 milímetros aproximadamente. Pesa unos 250 miligramos y se haya mantenido en su posición por un sistema de fibras radiadas que se insertan en una cápsula conocida como ligamento suspensor de cristalino o zónula. Aquí tenemos al cristalino visto desde una perspectiva acostadita. Generalmente se suele poner así en los esquemas del ojo. Aquí tenemos otra imagen del cristalino. Vemos que es que no tiene una textura uniforme, sino que es un conjunto de capas concéntricas que se va formando en torno a un núcleo. De hecho, una característica que tiene el cristalino es que tiene un índice de refracción gradiente. ¿Qué es el índice de refracción? Para aquellos que no están familiarizados, aunque después hablo sobre este índice de refracción, pero aquí se los adelanto, es un índice, como dice, un indicador de la velocidad de la luz, de cómo se propaga la luz en un medio. Después lo vamos a ver con mayor detalle. Vemos pues que el índice de refracción no es homogéneo en el cristalino, es decir, no es el mismo en todas partes, sino que varía en función de la posición. El índice de refracción es mayor en el centro y es menor en lo que sería en esta corteza. Vemos aquí por la serie de capas, la serie de fibras que forman al cristalino. El tejido del cristalino es esencialmente elástico, de tal manera que se deforma con relativa facilidad, pero tiende a recuperar pronto su forma primitiva. Su coloración varía en el desarrollo del individuo. En el feto y en el niño es transparente, en el adulto toma un tinte amarillento muy débil, aumentando con la edad. Su consistencia cambia con la edad hasta que en el individuo anciano se vuelve duro. De ahí que ocurre algo que se conoce como presbicia, que lo vamos a ver después. Aquí tenemos otra imagen del cristalino, donde podemos ver esta región que se conoce como zónula. La zónula, cuando está relajada, mejor dicho, cuando las fibras que están en la zónula están tensas, tenemos un estado de relajación en el cristalino. En cambio, cuando las fibras de la zónula están relajadas, provoca el ensanchamiento, o mejor dicho, se hace más redondito el cristalino, y esto se utiliza sobre todo en un mecanismo que se conoce como acomodación. La acomodación es un ajuste que la lente de cristalino realiza para enfocar los objetos en la retina en función de la distancia que tiene el objeto. Por ejemplo, a un objeto que está lejano no es necesario realizar esta acomodación,
por lo tanto permanece con una forma un tanto pues, más biconvexa. En cambio, cuando tenemos un objeto cercano, aunque aquí no lo parezca mucho en el esquema, se tiende a ser un tanto más redondeada la lente. ¿Por qué? Porque se empiezan a relajar estas fibras de la zónula, provocando pues, que se pierda esta tensión y adquiere una forma pues un tanto más redondita. Y esto se utiliza sobre todo para aumentar el poder refractivo que tiene el cristalino, y esto se utiliza sobre todo ante la presencia de objetos cercanos. Así pues, la acomodación es un mecanismo que tiene la lente para variar y ajustar su distancia focal en función de la distancia del objeto. Y ahí pues sigue esta relación, ¿no?, que habíamos visto anteriormente entre la distancia focal y la distancia que existe entre la lente, el objeto, y la lente y la imagen. Aquí podemos ver también este esquemita donde se muestra esto que les estaba mencionando, que también está aquí. En estado relajado, las fibras de la zónula están bajo tensión. En cambio, cuando está en esta situación de acomodación, las fibras de la zónula se relajan y por lo tanto pues ya se pierde esta tensión y se relaja, mejor dicho, surge la acomodación en la lente. Aquí les presento una gráfica donde se ilustra la probabilidad de necesitar lentes o corrección refractiva en función de la edad. Aquí tenemos esta probabilidad y aquí tenemos la edad. Vemos que varía dependiendo el sexo del individuo. Si vemos que al parecer, de acuerdo con este estudio, las mujeres tienen mayor probabilidad de necesitar lentes, pero pues no dista mucho de, digamos, uno del otro. Voy a analizar la curva, mejor dicho, la línea azul. Tenemos que antes de los 20, pues así todo normal, surge un pequeño saltito, aumenta la probabilidad de necesitar lentes. Y aquí también antes de los 30 surge otro pequeño saltito, aquí con las mujeres pues sigue tanto constante, pero antes de los 50, la famosa crisis de la mediana edad, surge un salto abrupto de casi 40 unidades en términos porcentuales de necesitar lentes. Ustedes pueden preguntarles a las personas que lo rodean, pregúntenles cuándo empezaron a necesitar lentes, sea para leer o para manejar o para mirar de lejos, etcétera. Generalmente, en las preguntas que yo he realizado a las personas que me rodean, coincide con esta gráfica. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre precisamente por esta pérdida de habilidad de acomodación en combinación con otras aberraciones o errores de refracción que pudieran tener en el ojo, como lo sería la miopía, la hipermetropía, astigmatismo u otras aberraciones que se introducen por la forma de la córnea. Así que pues, tenemos este dato bastante interesante. Vemos que arriba de los 60 ya la probabilidad es casi cercana a los 90 o cercanas a 100. Así que si eres parte de los que no entran en este porcentaje, pues siéntete dichoso. Como les comentaba, está la presbicia. La presbicia sería esta pérdida de acomodación. ¿Por qué? Porque el cristalino, conforme avanza el tiempo, se va tornando más rígido. Las fibras que componen estas capas concéntricas del cristalino pierden flexibilidad y se van endureciendo, y por lo tanto el cristalino ya no pierde esta habilidad de cambiar la distancia focal, y a este proceso se le conoce fundamentalmente como presbicia, que pues ya necesitas lentes. ¿Por qué? Por la edad, así de fácil. Por más que quieras evitarlo, pues te va a ocurrir esto. Una solución, a lo mejor, que se me ocurre es que te pongan una lente intraocular dentro de lo que sería el cristalino, de manera semejante a lo que ocurre como en los casos de catarata. Y pues ahí, a lo mejor esto te puede durar unos 10 años y ya te vuelves a meter otra lente. En fin, va a ir cambiando la consistencia de tu cristalino conforme vayas creciendo. Una característica que tiene la presbicia es que las figuras cerradas van a aparecer borrosas precisamente por esta capacidad que se pierde de ajustar el cristalino. Y pues para eso se necesitan lentes. Otra, digamos, desventaja que puede surgir en el cristalino son las cataratas.
Un cristalino sería una opacidad, digo, mejor dicho, una catarata es una opacidad que surge en el cristalino y que a la hora de que la luz entre en el ojo en el sistema de lentes genera una dispersión a la hora que se propaga a través del humor vítreo y no se llega a formar una imagen nítida, por eso se mira pues, un tanto borroso. Así pues, ¿cómo se curan las cataratas? Lo que se realiza es que se realiza un corte en la córnea, se saca este contenido del cristalino y se introduce una lente intraocular. Así que las cataratas, ya con el avance de la tecnología, pues sí tiene un tratamiento bastante interesante. Así que no es el fin del mundo si tienes cataratas, pero pues sí hay que tratarlo pues, para que la persona que lo tenga pues, pueda disfrutar de la visión del mundo. Tenemos también a la túnica interna o nerviosa. Es el elemento esencial del globo del ojo y de todo el aparato de visión, pues es la capa nerviosa cuya estructura está adaptada para recibir las sensaciones luminosas y transmitirlas al nervio óptico. Aquí pues tenemos una imagen de fondo de ojo realizada con un oftalmoscopio. Estos instrumentos se utilizan sobre todo por los oftalmólogos y también por algunos optometristas para observar cómo está tu retina, cómo está tu fondo de ojo. ¿Por qué? Porque hay bastantes enfermedades asociadas a la retina. Entonces, imagínense, si se te llega a dañar la retina, pues prácticamente se te daña, es como si te destruyeran la pantalla y ya no puedes proyectar ninguna imagen ahí, ni se puede formar ninguna imagen. Así que hay dos puntos importantes que después lo vamos a tratar con detalle, que están en la retina, que sería el nervio óptico o también la papila óptica, se le conoce esta sección. Esta sección también es conocida como el punto ciego, es decir, por más que llegue la luz aquí, como no hay fotorreceptores, no se va a recibir información de la luz, que, mejor dicho, del objeto que estamos viendo. En cambio, hay una sección de alta resolución en la cual los conos, que son una serie de fotorreceptores que tenemos en la retina, son altamente sensibles en función de la densidad de conos que se tiene en esta región. Vamos a ver su superficie exterior. La superficie exterior es lisa, negruzca y convexa. Corresponde a la lámina vítrea de la coroides, a la que se adosa simplemente, pero sin adherirse. Ojo, la coroides sí se adhiere a la esclerótica o a la esclera, pero la retina no se adhiere a la coroides. Por eso no sé si han escuchado de algo que se conoce como desprendimiento de retina. Esto puede ocurrir por algún traumatismo en el ojo. Recordemos que aquí tenemos el humor vítreo, que es una sustancia gelatinosa y que está envuelto por una membrana. Entonces, si llegamos a lastimar esta membrana, pues va a haber una serie de accidentes. Ahorita, disculpen, me llegó un mensajito. Y bueno, ahorita disculpen por me llegó un mensaje importante para que vean que estos videos son sin edición. Pero, en fin, les estaba comentando de este padecimiento. Voy a poner en vibrar esta cosa porque me distrae. Ah, entonces surge algo que se conoce como desprendimiento de retina, el cual si no se cuida, pues puede tener repercusiones importantes a la hora de la formación de imágenes, por no decir que puede provocar una ceguera eventualmente. También tenemos la superficie interior, que es cóncava y vuelta hacia adelante. Se amolda la superficie del cuerpo vítreo, con el que tampoco contrae ninguna adherencia. Es regularmente lisa y presenta en su parte posterior dos zonas especiales muy importantes, que sería la papila óptica y la mancha amarilla, que es esta región, o lo que se conoce también como mácula. Tenemos también las capas de la retina. Una vez que la luz atraviesa el sistema ocular de lentes y después el humor vítreo, penetra en la retina desde su interior. Esta distancia tiene un grosor de varios cientos de micrómetros y la agudeza visual baja debido a este trayecto por un tejido tan poco homogéneo. Así pues, algunos autores manejan 9, otros 10 capas, otros 8,
Aquí en esta sección se presentan 8 capas, pero pues básicamente pues, el número de capas que tiene la retina son entre 9 y 10. Antes de comenzar esta investigación, pensaba que la retina tenía, mejor dicho, que los conos estaban pues, prácticamente aquí, en esta sección. No sabía que estaba toda esta serie de células. Básicamente aquí lo que ocurre es que pues, llega la luz a la retina y pasa por todo este arreglo de células. Aquí podemos preguntarnos, ¿estas células introducen dispersión en la propagación de la luz? Cabe decir que sí. De ahí que la información que llegue en esta parte periférica de la retina, pues no llegue al 100% a los bastones y a los conos. Pero básicamente lo que ocurre es de que la luz viaja, llega a estos conos y a estos bastones que son los fotorreceptores y eh, lo que hacen los conos y los bastones es que a través de un proceso de transducción convierten la energía lumínica en una señal eléctrica y esta señal eléctrica viaja a través de este arreglo de células, célula horizontal, célula bipolar, la célula amacrina, finalmente pues viaja a través de la célula ganglionar que se conecta al nervio óptico. Y ya pues, toda esta información llega a la corteza cerebral y se procesa. Tenemos en la retina la región de la fovea. La fovea es una región diminuta en el centro de la retina, tiene un área poco mayor a 1 mm². Se encuentra especialmente capacitada para la visión aguda y detallada. La fovea central, de 0.3 milímetros de diámetro, está compuesta por conos casi en su integridad, y estos son más delgados que los conos situados hacia la periferia. Aquí tenemos pues la retina y está esta región que se conoce como la fovea. Una ventaja que ofrece la fovea es que aquí no tenemos el problema que les presentaba en esta imagen, es decir, la dispersión que introduce todo este arreglo de células. ¿Por qué? En la fovea, sobre todo en la fovea central, estas células están desplazadas según la forma de esta fovea o esta fosa y la luz llega directamente a los conos. Cabe decir que la mayoría de los, o mejor dicho, la fovea está prácticamente compuesta dentro de su capa por una serie de arreglos de conos y la presencia de bastones pues prácticamente nula. Así pues, les presento a los conos y bastones. Estos son los fotorreceptores de la retina. En las porciones periféricas de la retina, los bastones alcanzan un diámetro de 2 a 5 micrómetros, mientras que los conos miden de 5 a 8 micrómetros de diámetro. No obstante, en la parte central de la retina, los conos son delgados y su diámetro es de 1.5 milímetros. Y por esta misma razón, los conos tienen mayor densidad en la fovea y están pues, más cercanos como tipo sardinitas. Otra capa importante es la capa pigmentaria de la retina. El pigmento negro, melanina de la capa pigmentaria, impide la reflexión lumínica por toda la esfera del globo ocular. Y esto es un factor importante para una visión nítida. En el caso de una persona con albinismo, dado que hay una deficiencia en la producción de melanina, esto afecta a esta capa pigmentaria. Por lo tanto, una persona que tiene albinismo tiene una visión un tanto deficiente. Aquí podemos ver que es respecto a 20-100, 20-200. ¿Esto qué implica? Eh, Esto quiere decir que una persona que, o mejor dicho, los que tienen albinismo, los que tienen una visión tipo 20-100, significa que ellos pueden mirar solamente a 20 pies lo que una persona con visión normal puede mirar a 100. Aquí, por decir algo, solamente puede mirar estas letrotas grandotas. La famosa visión 20-20 quiere decir que una persona a 20 pies puede mirar lo que una persona con visiones normales debe de mirar a 20 pies. Una persona con visión 20-40 implica de que mira lo que una persona a 40 pies, o mejor dicho, a 20 pies, mira lo que una persona normal mira a 40. Y pues así es una relación, ¿no? Me imagino que han ido al optometrista y les muestran estas letras con las cuales ellos pueden determinar pues, cuál es, digamos, su agudeza visual.
La capa pigmentaria también alberga grandes cantidades de vitamina A, la cual es importante debido a que tiene la facultad de intercambiarse por este pigmento, y de ahí que se produce una alternancia en la química de la retina cuando hay, básicamente, cuando estamos en oscuridad, lo que predomina es el pigmento y la vitamina A queda almacenada. En cambio, cuando hay mucha luz, lo que predomina es la vitamina A en esta capa pigmentaria. Y esto, sobre todo, se necesita porque el pigmento es necesario para cuando tengamos necesidad de recurrir a nuestros fotorreceptores más sensibles, que serían los bastones, es decir, en temporada de oscuridad, por decirlo de una manera. Fotoquímica de la visión. Tanto los conos como los bastones contienen productos químicos que se descomponen ante la exposición a la luz y en el curso del proceso excitan a las fibras nerviosas que salen del ojo. En los bastones se llama rodopsina, en los conos pigmentos del color, y la composición de estos pigmentos es similar a la rodopsina. Aquí tenemos una esquemita del segmento externo de la membrana. La luz es absorbida por la rodopsina, lo que provoca la fotoactivación de los electrones en la parte retiniana. La rodopsina activada estimula una proteína G, denominada transducina, que después activa la GMPC fotodiesterasa, que se conoce como monofosfato de guanosina cíclico. Así que básicamente la absorción por la rodopsina de la luz genera esta fotoactivación de los electrones, y esta proteína G se encarga de transducir, de realizar un proceso de transducción, en otras palabras, de convertir la energía lumínica en una señal eléctrica que es aproximadamente de 70 a 80 milivolts con una intensidad máxima de luz. Fotoquímica de la visión de los colores por los conos. Los pigmentos sensibles al color de los conos consisten en combinaciones de retinal y fotopsinas. Estos pigmentos se llaman respectivamente pigmento sensible al azul, pigmento sensible al verde y pigmento sensible al rojo. Sus características de absorción tienen sus absorbencias máximas ante la luz de longitudes de onda de 445, aquí vemos el máximo, 535 y 570 nanómetros. Aquí en esta gráfica podemos ver los espectros de absorción de luz de los respectivos conos. De aquí viene cómo detectamos el color. Depende pues en qué grado estimulemos estos conos. Se ha comprobado que las sensibilidades de los tres tipos de conos son básicamente idénticas en el hombre a las curvas de absorción de la luz para los tres tipos de pigmentos presentes en estas células. Por ejemplo, supongamos que tenemos un haz monocromático de color azul. Eh, Aquí lo que nos muestra es que se ha estimulado, vamos a ponerlo así, al verde se le ha estimulado, bueno, vamos a empezar con el azul se le ha estimulado 97% aproximadamente. Vemos que al verde lo ha estimulado 0 y que al rojo lo ha estimulado 0. Y de esa manera, a través de esta estimulación, tenemos la experiencia del color azul. Vamos a ver qué show con el color verde. El color verde, vamos a ver en cuánto estimula al azul. Lo estimula en 36. Uy, que se le ve en chafa de este 36. Lo al verde lo estimula en 67. Y al rojo, vamos a ver en cuánto, en 31. Y aquí tenemos la experiencia del color verde. O sea, fue la cantidad que se estimuló a estos conos. Y así por cada línea observas qué tanto estimula, digamos, el pulso monocromático a los bastones. En algunos casos, unas personas tienen problemas con sus fotorreceptores. Tanto puede ser problema en el cono azul, en los fotorreceptores verdes, rojos, y es lo que se conoce fundamentalmente como daltonismo. Es decir, hay una deficiencia para procesar la energía lumínica y pues, ellos miran los colores de otra manera debido a esta combinación o esta estimulación que genera en los conos.
Por ejemplo, aquí una persona con sus conos y bastones, azul, rojo y verde, al mero millonazo, es decir, súper bien, aquí mirarían armé. En cambio, una persona con grado de daltonismo, que es ciega al rojo y el verde cuando están juntos, mirarían civil aquí. Aquí toma una pausa y ¿qué es lo que miras? Dado caso que mires civil, no te dejes guiar por este diagnóstico, ve con tu optometrista o ve con tu oftalmólogo y pues ya pues, a lo mejor tienes daltonismo, no lo sabías. Pero naturalmente aquí no te dejes guiar por algo que miras en YouTube o en Facebook, sino que ve con tu oftalmólogo, con tu optometrista de preferencia y de confianza. Otro proceso que ocurre es la adaptación a la luz y a la oscuridad. Digamos que estuvimos un tiempo afuera en el sol y entramos a una habitación oscura. El tiempo de adaptación de los conos es de aproximadamente 10 minutos y vemos que la sensibilidad de la retina aquí es un tanto cercana a 100. Pero vemos que conforme avance el tiempo, a los 40 minutos la sensibilidad de la retina aumentó 10,000 veces. Esto se debe a que el pigmento o la capa pigmentaria, se aumentó el pigmento y se hizo más sensible a la luz, de tal manera que puedes percibir detalles en la oscuridad que al entrar no podías detectar. Y es un proceso bastante interesante. Por lo tanto, los fotorreceptores responsables para que miremos en luz, también de lo que sería la visión en blanco y negro, son los bastones. Los bastones son fotorreceptores altamente sensibles y pues, que se utilizan sobre todo pues, para la noche. Los conos sí se adaptan más rápido, pero se saturan y no tienen esta sensibilidad que los bastones poseen. Ahora bien, vamos a ver qué onda con las superficies refractivas en el ojo. Aquí tenemos algunas superficies refractivas. Tenemos a la córnea, tenemos el contenido del humor acuoso, que es un líquido semejante al agua. De hecho, podemos ver que su índice de refracción es similar al del agua. Tenemos a la lente que tiene un índice de refracción en la parte media de 1.41 en promedio, el humor vitrio que tiene un índice de refracción de 1.34 y pues aquí tenemos a la retina. ¿Qué es el índice de refracción? El índice de refracción es el índice, es una razón, es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el vacío? Es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es decir, un 3 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es una velocidad tremenda. El sonido en condiciones, en el aire en condiciones buenas, viaja como a 333 metros sobre segundo. Así que puedes ver que la velocidad de la luz viaja tremendamente. Por lo tanto, el índice de refracción te indica qué tan rápido o qué tan lento, si quieren verlo de esa manera, se propaga la luz en un medio. Vemos que en el vidrio se propaga de forma más lenta que en el agua y en el diamante, pues todavía mucho más lento. Así que el índice de refracción, si miras que es más grande, más lejano a 1, significa pues, que la luz se propaga con mayor lentitud en ese medio. El ojo tiene la siguiente distribución del índice de refracción. Tenemos esta grafiquita donde podemos ver pues, cuál es la distribución del índice de refracción. Vemos que en la córnea es aproximadamente 1.38, como habíamos visto. En el humor acuoso 1.34 y en el cristalino pues, ahí ya aumenta un tanto. ¿Qué es una dioptría? Podemos entender a la dioptría como el recíproco de la distancia focal en metros de una lente. Aquí tenemos una definición de la dioptría, esta sería la distancia focal. Así que una dioptría sería es el recíproco de la distancia focal en metros de una lente. Por ejemplo, en este caso, esta lente tiene su distancia focal a 1 metro y pues por eso tiene una dioptría. En esta situación, esta lente tiene su distancia focal a medio metro,
Por lo tanto, pues aquí podemos ver 1 entre 0.5, pues ya nos da 2. Aquí la distancia focal la tiene a 10 centímetros, por eso son 10 dioptrías. Aquí podrás notar, pues, que la dioptría se refiere a la fuerza, si quieren verlo así, o al poder que tiene una lente para doblar los rayos o la frente de onda. Ese es ese poder que tiene para enfocar los rayos. Así que vemos que esta lente es más poderosa que la de acá y esta es más poderosa que la que tenemos aquí. El ojo humano tiene aproximadamente un poder dióptrico total de 59, pero esto sería en estado de relajación. Este poder dióptrico, este poder refractivo, aumenta con el proceso de acomodación que les había comentado anteriormente. Algunos dicen que aumenta hasta 71 dioptrías. En otras palabras, el poder refractivo que ofrece el cristalino en la acomodación hace que aumente 11 dioptrías el poder refractivo del ojo. De ahí que pues, podrá notar que con lo que se conoce como la presbicia se pierde este poder añadido y pues, básicamente quedamos con estas 59 dioptrías. Y algo que suele ocurrir es que, espero que hayas entendido esta idea de las dioptrías, se utiliza mucho para los optometristas. ¿Por qué? Porque te permiten, no sé si has ido con el optometrista, caso de que no, te ponen así una maquinita, un dispositivo con una serie de lentes que te van poniendo, te ponen esas cosas, esas letras y ahí tú vas mirando eh, o le vas diciendo si miras de forma nítida o no. La manera en la que se puede hacer esto es pues, con prueba y error. Y dependiendo el error de refracción que tenga tus ojos, ellos van añadiendo o van sustrayendo dioptrías a tu poder refractivo que tiene tu ojo. ¿Cómo calculamos las dioptrías del ojo? Aquí vemos que la dioptría es igual a n' menos n sobre r, donde d es la dioptría, n' y n el índice de refracción de los medios de refracción e incidente, respectivamente, y r el radio de curvatura de la superficie refringente. Por ejemplo, aquí n es el índice de refracción del que venimos y n' es el índice de refracción al que vamos. Ahí pues, es una manera bastante interesante pues, para calcular lo que serían las dioptrías. Ahora les presento algunos errores de refracción típicos. Tenemos aquí el caso de un ojo normal, que es un ojo emétrope o lo que se conoce como emetropía. Esta emetropía no es un error de refracción, sino que es la condición de un ojo normal. En cambio, tenemos estos dos errores de refracción típicos que se conocen como la hipermetropía y la miopía. La hipermetropía consiste o se puede deber a dos factores o la combinación de estos dos factores. Una, que tengas un ojo corto y que por lo tanto la luz se enfoque donde debería ser, pero como tienes un ojo más corto, pues no se cansa de enfocar la imagen en la retina y por lo tanto miras borroso. Otra cuestión que puede ocurrir es que tienes un sistema de lentes débil y no se alcanza a doblar los rayos en la retina. Es decir, tu poder refractivo es menor al que había mencionado anteriormente. Es decir, había dicho que un ojo normal tiene alrededor de unas 59 dioptrías y un ojo hipermétrope puede tener un sistema de lentes pues, con menor cantidad de dioptrías, puede ser unas 58, 57, 56, etc. En cambio, tenemos la miopía que se puede ver a un ojo alargado o a un sistema de lentes con alto poder refractivo. Si tienes muchas más dioptrías. Aquí pues, vemos cómo mira una persona con un ojo normal, emétrope, y aquí una persona con miopía. De ahí que las personas con miopía puedan mirar bien de cerca, pero de lejos miran borroso. Entonces, una manera para identificar que tienes miopía es precisamente de que de cerca miras bien, pero llega un punto donde ya empiezas a ver todo borroso. Entonces, significa que tienes miopía. Aquí es como mirar un ojo normal, todo, pues la imagen está en foco. La hipermetropía, como les comentaba, es una imagen enfocada detrás de la retina. Un ojo hipermétrope lo que hace es que de cerca mira borroso y de lejos mira bien. Así que si se te ocurre esto, probablemente tengas hipermetropía.
El astigmatismo. El astigmatismo es una aberración que se introduce por la córnea. Depende, pues, de la forma de la córnea. Generalmente les comentaba que la córnea tiene que ser redondeada, pero con el astigmatismo por la córnea pues puede ser pues, todavía más fea, digamos que está así y ya, bueno, no tan así de fea, ¿no? Pero, pero o sea, hay deformidades en la, en la córnea. Y estas, a la hora que llega la luz, introduce una desviación de los planos en los que se va propagando la luz. De ahí que como viene aquí, tenemos una fuente puntual, pasa por el sistema óptico y dependiendo de la forma, por ejemplo, pues aquí puede llegar la luz, viene así normal, pero a la hora de viajar o de interactuar con el plano, mejor dicho, con la lente, pues puede cambiar la forma de la propagación de la luz. Que es lo que vemos aquí. Tenemos el plano AC y el plano BD. Vemos que el plano BD se enfoca antes que el plano AC. Esto genera un empalmamiento, una formación de imágenes en diversos planos y por eso las imágenes que se forman, dependiendo de la aberración que introduce la córnea o la deformación en la propagación del frente de onda, genera pues, que veamos imágenes empalmadas. Eh, entonces, el astigmatismo fundamentalmente se debe a eso. Te va a quedar más claro. Una persona con astigmatismo mira así los focos. Eso me ocurre a mí cuando voy manejando en las noches, cuando no traigo los lentes o que no tengas unos lentes que te corrijan el astigmatismo, vas a mirar las luces así y pues es una joda. En cambio, una persona normal mira el mundo así. Esto sin los lentes, la neta, para mí no es posible. Dichosos los que pueden mirar así, pero los que tenemos astigmatismo, dependiendo la deformidad de la córnea, pues miramos eh, pues lo que serían los focos de esa manera, muy fea. Algunos pueden mirarlos así, otros pueden mirarlos con la inclinación acá, depende también de la deformación de la córnea, como les comentaba. ¿Cómo corregir estos errores de refracción? Para eso se utilizan lentes. Aquí tenemos la miopía. La miopía lo que ocurre es que la imagen se forma antes de la retina. ¿Y pues, esto por qué ocurre? Pues, como les comentaba, puede ser por un ojo corto o por un sistema de lentes con alto poder refractivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitarle poder a este sistema de lentes. ¿Y cómo se hace con una lente divergente? Es una lente que le resta dioptrías al sistema y pues lo que hacen los optometristas o también los oftalmólogos es que pues, te van añadiendo lentes con diversos grados de dioptrías y ya te van preguntando si miras bien o no. Con la hipermetropía, lo que ocurre es que pues, la imagen se forma acá, es decir, tienes un sistema de lentes con bajo poder refractivo, por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aumentar ese poder con una lente convergente. Y ya tenemos nuestra imagen enfocada en la retina. Y por último, aquí tenemos el astigmatismo, que como les comentaba, depende, es una deformación de la córnea y se introduce una lente especial que depende de la deformidad de tu córnea. Aquí, por decir algo, queremos ralentizar el camino óptico de la luz en esta región. ¿Por qué? Porque aquí la luz cuando va viajando toca primero esta región. Entonces esta parte la hacemos más delgada y esta más gruesa. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí va a tocar primero y aquí después. Y con esto ya se corrige y ya la imagen ya no va a aparecer pues con este grado de inclinación por la manera en la que se enfoca en diversos planos focales, sino que vamos a tener una imagen pues ya bien. Por último, tenemos el sistema humoral del ojo, que es el líquido intraocular. El humor acuoso se está formando y reabsorbiendo constantemente. El balance entre su formación y su reabsorción regula el volumen y la presión totales del líquido intraocular. Así que es importante esta cuestión del líquido intraocular y también de la presión. Es importante, ¿por qué? Porque esto impide, o mejor dicho, una adecuada presión intraocular posibilita la adecuada la adecuado, digamos, transmisión de información de la retina al nervio óptico. Entonces, podemos desarrollar un glaucoma, es decir, un aumento en la presión intraocular
y se puede básicamente el aumento de la presión impide que pase por la información y poco a poco todo este tejido nervioso se va a ir muriendo. De ahí que pues, cuidado con lo que sería el glaucoma. ¿Por qué? Porque pues, se te dañan los fotorreceptores y por más que tengas un buen sistema de lentes, pues no vas a tener dónde procesar la información. Aquí tenemos el caso de un ojo normal y aquí un glaucoma inicial. Estos son indicadores, un glaucoma avanzado y un glaucoma terminal, donde poco a poco pues, se va perdiendo esta capacidad de procesar las imágenes. Conclusiones, esperemos que te haya gustado esta charla, a pesar de sus defectos y diversas circunstancias. Espero que sea informativa y pues, en caso que tengas algún comentario, si quieras pues, platicar respecto a esta cuestión del ojo humano, pues aquí puedes dejar tus comentarios. Chao.